A Comissão Interamericana de Direitos Humanos acabou de aprovar uma resolução sobre políticas fiscais e direitos humanos. Essa resolução é importante porque ela orienta os países da América Latina a adotarem políticas fiscais, tanto do lado da tributação quanto dos gastos, que contribuem para a progressiva realização dos direitos humanos na nossa região. La resolución 226 de la Comisión es un hito para la región. El sistema interamericano consolida con fuerza los principios que desde la iniciativa venimos desarrollando: igualdad y no discriminación, progresividad y no regresividad, movilización del máximo de recursos disponibles, protección de los niveles mínimos esenciales, sostenibilidad ambiental frente a la emergencia climática y transparencia, participación y rendición de cuentas. La resolución no solo los recoge, sino que también los amplifica y los proyecta como estándar interamericano. Es un hito fundamental a la hora de pensar en obligaciones legales de los estados a nivel internacional que sean más coherentes y que, en definitiva, puedan mejorar el financiamiento de servicios públicos esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas en Latinoamérica y el Caribe. Una de las partes más importantes de la resolución de política fiscal y derechos humanos es la que habla sobre integridad pública y fortalecimiento de la democracia, porque reconoce que las decisiones fiscales deben tomarse con transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, no capturados por intereses particulares. La resolución deja claro que combatir la corrupción y garantizar información fiscal accesible también es una forma de proteger los derechos humanos y fortalecer la democracia. Uma recomendação específica tem a ver com desigualdade racial. A resolução reconhece que esse fenômeno de exclusão é estrutural e histórico e que, portanto, os países precisam transversalizar a adoção de medidas tanto do lado da tributação quanto dos gastos que enfrentem as enormes diferenças que ainda existem entre negros e brancos e povos indígenas e brancos. La resolución también enfatiza que los recortes al gasto público tienen implicaciones muy serias para los derechos humanos. La resolución es muy clara al establecer que los estados deben de abstenerse de realizar recortes al gasto público si estos generan efectos regresivos en los derechos humanos y el medio ambiente. Incluso en contextos de crisis económicas o altos niveles de inflación, los estados deben de abstenerse de recortar presupuesto en aquellas áreas que son particularmente importantes para personas y grupos en situación de discriminación histórica. La Comisión Interamericana también da pautas proactivas sobre cómo alinear el gasto público en todas las fases del ciclo presupuestario con los estándares de derechos humanos. Estas pautas reflejan muchas de las propuestas que las organizaciones de la iniciativa han avanzado durante años e incluyen la desagregación de información presupuestaria con criterios de igualdad, la realización de evaluaciones de impacto en derechos humanos, la protección reforzada de las partidas presupuestarias destinadas a financiar niveles esenciales de DESCA, la coordinación para asegurar la equidad territorial entre distintas áreas de un mismo Estado y la introducción de salvaguardas a las reglas fiscales para asegurar el financiamiento de derechos básicos. La resolución también analiza el vínculo entre sostenibilidad ambiental y política fiscal. Establece que los estados deben impulsar impuestos ambientales y otras medidas económicas que ayuden a reducir las actividades que dañan el ambiente. Estas medidas apuntan a generar recursos para apoyar una transición justa y atender las pérdidas y daños causados por las crisis climáticas, siempre respetando los derechos humanos. En la región más desigual del mundo, entender a la política fiscal como un aspecto que depende tanto de decisiones domésticas como de la cooperación y asistencia internacional resulta clave a la hora de pensar en mecanismos de transparencia y de intercambio de información más robustos y a la hora de pensar, en definitiva, cómo lograr evitar la pérdida de recursos que hace que nuestros estados se vean, en muchos casos, imposibilitados de financiar este tipo de políticas públicas claves para el cumplimiento de los derechos humanos. Asimismo, esta resolución es valiosa ya que introduce nuevas nociones jurídicas, nuevos estándares jurídicos que ayudan a construir puentes entre los tratados típicamente tributarios, el régimen de derecho internacional tributario en sí mismo, con otras áreas del derecho internacional como por ejemplo los derechos humanos. En particular, la resolución pone el foco en las obligaciones extraterritoriales de los estados,
es decir, esas obligaciones de derechos humanos que se extienden más allá de las propias fronteras del Estado y que afectan los derechos humanos de la población que vive en otros países. La resolución pone el foco en cómo las conductas en materia de impuestos de los Estados también tienen una faz extraterritorial y un impacto que va más allá de sus propias fronteras. Es importante ahora que con todos estos nuevos estándares jurídicos, los estados de Latinoamérica y el Caribe acojan esta resolución de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la estudien con detenimiento y la utilicen como una herramienta de negociación clave en procesos multilaterales que se encuentran en curso para mejorar la cooperación tributaria a nivel internacional. El proceso más clave, en este sentido, es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, cuyas próximas sesiones de negociación sucederán en agosto en la ciudad de Nueva York.